Bien, estoy presentando, ¿verdad? ¿Sí ven mi diapositiva? Sí, profe. Ok. Entonces, al final, hay que hacer un análisis de riesgo y hay que concluir. Técnicamente se llama dictaminar el proyecto. Pero es como la conclusión. Finalmente, todo lo que hicimos ahorita es una investigación de muchas cosas, ¿no? Recopilamos mucha información, la estructuramos de una manera lógica que nos llevara a determinar ciertos indicadores, la fuimos interpretando y tenemos que concluir. ¿Sí? Pero antes de tener esa conclusión, hay que ver qué eventos desfavorables pudieran ocurrir ya una vez que estemos desarrollando el proyecto. Y esos eventos desfavorables se llama el riesgo. Entonces, está bien, es rentable el proyecto, se recomienda que se lleve a cabo, pero ¿qué riesgos pudiera ocurrir, en qué riesgos pudiera incurrir ese proyecto? Entonces, hay que adelantarnos. Ahorita recopilamos la información del presente y estimamos el futuro con la información que tenemos ahorita. Pero esa es estimación. Como nuestro proyecto va a estar en el futuro, necesitamos adelantarnos y prever qué cosas inadecuadas, cosas negativas le pudieran ocurrir al proyecto. Y eso se llama el riesgo. Entonces hay que adelantarnos a esos acontecimientos. Identificar el riesgo y ver de qué manera podemos mitigarlo. Entonces ese es el riesgo. Riesgo es la posibilidad de que ocurran eventos desfavorables y que modifiquen nuestros resultados. Que modifiquen la TIR, la utilidad neta, el VAN, el punto de equilibrio. A lo mejor que lo vuelvan, en el peor de los casos, que lo vuelvan no rentable. Un evento que pueda ocurrir. ¿De acuerdo? Ese es el riesgo. Es la definición de riesgo. Todos estamos expuestos a riesgos. Las personas en lo individual, las organizaciones, los gobiernos, todos incluimos el riesgo. ¿Sí? Entonces el proyecto está expuesto a riesgos. Hay que identificarlos, hay que valorarlos y hay que ver qué alternativas hay para mitigarlos. ¿Sí? Entonces, este es el proceso que fuimos recorriendo desde la identificación del proyecto, la organización, hasta llegar al análisis de riesgo y finalmente hacer el dictamen. Pues ahí van algunas definiciones básicas de lo que es el riesgo, desde términos prácticos, no son definiciones académicas, ¿no? ¿Sí? Dos características del riesgo. Es la probabilidad de que se presente un resultado desfavorable en alguna de las partes del proyecto. En la identificación, que no hayamos hecho bien las cosas y eso va a tener una consecuencia negativa en el futuro. La organización empresarial, el mercado, el estudio técnico, el impacto ambiental, el análisis financiero. Pues por ahí van a estar ubicados los factores de riesgo. ¿Sí? ¿Qué características tiene el riesgo? Está asociado a algo que puede o no ocurrir en el futuro. En proyectos siempre existe el riesgo porque el futuro no se puede prever con precisión. Aún pudiendo prever el futuro con precisión, no es posible tener bajo control todas las causas de los riesgos. ¿Sí? Entonces hay que tomar decisiones bajo riesgo calculado. Entonces, cuando estamos ante una situación de riesgo, cuando tenemos resultados posibles conocidos, o sea, ya conocimos que podemos tener una TIR de tanto, ¿no? Un VAN de tanto. ¿Sí? Y luego tenemos una probabilidad de ocurrencia conocido. ¿Sí? Entonces ya sabemos que pueden caer heladas, que pueden caer granizadas, que puede fallar el precio en el mercado. Entonces podemos trabajar, tenemos datos, podemos calcular una probabilidad de ocurrencia. Esas acciones bajo riesgo. Porque luego hay otro conjunto de acciones que son bajo incertidumbre, donde no tenemos información. Sin embargo, ocurren eventos que nos pueden afectar. Pero como no tenemos información para calcular probabilidad, no son bajo riesgo, son bajo incertidumbre.
Otros escenarios donde se sabe lo que va a ocurrir con cierta certeza, entonces se llaman decisiones bajo certeza. Entonces, en proyectos son decisiones bajo riesgo. ¿Sí? Son elementos que pueden incidir en el éxito de un proyecto. Entre los principales aspectos de riesgo para las empresas agrícolas se encuentran los fenómenos naturales, las heladas, las sequías, las inundaciones, elementos tecnológicos, mal uso de los equipos, mantenimiento deficiente de los equipos, capacidad deficiente de la mano de obra. Entonces hay varios agregados, varias variables de riesgo. En la parte de comercialización, precios por debajo de los previstos, demanda por debajo de la prevista, oferta por arriba de la prevista, surgimiento de nuevos competidores. ¿Sí? Entonces hay varias variables de riesgo. Factores de organización, riesgos asociados a los factores de organización empresarial, deficiente dirección de la empresa, conflictos entre socios, inadecuada selección de socios. Entonces hay que ubicar los riesgos, ¿sí? Organización administrativa, manejo de personal. Profe, ¿Sí? esto que nos está presentando son los posibles riesgos que pueden ocurrir en cada fase, ¿no? Sí, Oh, ya. sí, los más comunes en agricultura van a estar en estos rubros, en organización administrativa, específicamente, esta lista se llaman variables de riesgo, corresponden al área administrativa, ¿sí? Son algunos ejemplos, pero puede haber más, ¿sí? Otro conjunto de otros factores de riesgo asociados con la parte financiera. Falta de liquidez es una variable de riesgo, aumento de la tasa de interés es una variable de riesgo. ¿Sí? Entonces hay que identificarlos, hay que ubicarlos. ¿Sí? Muchos riesgos no se pueden cuantificar, simplemente se describen. Son los riesgos cualitativos. Entonces es difícil valorarlos. Y ahora con la tecnología de la estadística los aspectos cualitativos se pueden cuantificar, pero hay que hacer varios modelos ahí estadísticos medio raros, ¿no? Entonces simplemente se describen. Luego hay factores cuantitativos. Se les pueden asignar un valor numérico, entonces son los cuantitativos. Y hay riesgos internos a la empresa, riesgos externos al proyecto o a la empresa. Todo lo que está fuera de la empresa son riesgos externos. Y lo que está internamente en la empresa son riesgos internos. Entonces hay que identificarlos, se llaman las variables de riesgo, son los parámetros. ¿Sí? Entonces hay que ver qué probabilidad tienen de que ocurran y de que cambien desfavorablemente a los datos de nuestro proyecto. Entonces se hacen matrices como esta, por ejemplo, la matriz de probabilidad de riesgo. Aquí están las variables de riesgo. Heladas, sequías, inundaciones, mal uso del equipo, en fin. ¿Qué probabilidad tiene de ocurrencia? Alta, media, baja. Entonces, nos interesan los de probabilidad alta. Luego hay que ver qué impacto tienen estos riesgos. Se hace otra matriz de impacto. Impacto alto, impacto medio, impacto bajo. ¿Sí? Nos interesan los que son de impacto alto, ¿no? Y con eso se lleva una matriz, una matriz como esta, donde tenemos por un lado impacto en los resultados del proyecto, bajo, alto, medio, ¿sí? Probabilidad de variación de la variable de riesgo en sentido desfavorable, baja, alta, media, habría que desagregar más, pero nos interesan sobre todo estos, son los factores de riesgo relevantes que tienen un impacto alto y una probabilidad alta de ocurrencia de que varíe en sentido desfavorable, ¿no? Entonces ya se aíslan estos
ya lo identificamos. Y hay que cuantificarlo. ¿Nos va a afectar un 10%, un 20%, un 30%? ¿Cuánto? ¿Y eso cómo va a modificar nuestros indicadores, ¿no? Entonces, factores de riesgo relevantes, ¿sí? La definición de los factores de riesgo relevantes requiere de un análisis objetivo de la operación del proyecto y de su entorno, a fin de evaluar la posibilidad de variación en sentido desfavorable de los diferentes factores de riesgo, así como para evaluar el impacto de estos en los resultados del proyecto, a través del análisis de sensibilidad. ¿Sí? Entonces, en el riesgo hay una parte que se llama la sensibilidad, que se refiere a ver qué tan sensible es el proyecto a esos impactos del riesgo. Entonces, lo identificamos y luego hay que cuantificarlo. La calificación de este nivel debe basarse en un análisis tanto de elementos cuantitativos como de elementos cualitativos. Dicho análisis comprende el estudio del comportamiento histórico de los principales variables que afectan el proyecto, así como el entorno económico, social, político y tecnológico. Y hay que acudir a las instituciones de información que dan información sobre variación de precios, variación de oferta, demanda, impacto ambiental. Entonces se hacen estas gráficas y se ve cómo cambian los precios. Si la gráfica es plana, quiere decir que no hay variaciones de precios. Entonces no hay riesgo de que varíen los precios. Pero si hay picos como estos, quiere decir que hay momentos en que los precios son muy altos, muy bajos. Entonces eso ya implica un riesgo importante. Hay que ver en cuánto varía el precio. ¿Sí? Entonces, el riesgo hay que documentarlo. Sí, entonces ahí ya se ven las variaciones, se grafica la información de esas variables de riesgo para ver cuál es el porcentaje hacia arriba o hacia abajo, el porcentaje negativo. Por ejemplo, en agricultura, Zagarpa trae tres variables. Dice superficie sembrada, superficie cosechada y superficie siniestrada a lo largo de los años para los cultivos principales. Entonces uno puede hacer estas gráficas y ver, por ejemplo, aquí, graficar superficie siniestrada en este tiempo, del 2001 al 2008, ocurre en un año y es muy poquito. Digamos, ese evento no es relevante. Pero si esta gráfica de superficie siniestrada fuera más grande, ¿sí? Como esta de aquí abajo, quiere decir que sí es relevante, ¿no? Entonces aquí sí ya es relevante, porque ya son varios años que se presentan siniestros. Y entonces ya aquí se mide cuál es el rendimiento, en qué porcentaje va a bajar el rendimiento, debido a ese efecto. Hay que buscar cuál es el factor de riesgo, sería la helada, la granizada, los vientos, las plagas. ¿Por qué se siniestra? Igual los precios de fertilizantes, se ve cómo se comportan, de repente suben muchísimo, entonces hay un riesgo. Entonces ahí hay que hacer el análisis, pues, de las variables de riesgo. Y ahora sí, ya que cuantificamos, vamos a introducir los datos, los números, y vamos a ver en cuánto nos impacta, cuánto baja el indicador de rentabilidad. Ese se llama el análisis de sensibilidad, para ver si es sensible nuestro proyecto. Entonces, hace un cuadro como este, y aquí decimos, en escenario normal, los indicadores de rentabilidad son estos. Bajo riesgo, baja un 10% la producción, ese es el riesgo. ¿Cuáles son los indicadores? ¿Sí, cuál es el valor? ¿Sí ven? Cambió el valor de la TIR, el valor del VAN. En escenario normal es 35 de TIR, en escenario con riesgo es 35, aquí está mal. No,
O sea que lo puedes subir o bajar los indicadores que ya teníamos. Sí, vamos al software, aquí ahí no hice el ajuste. Vamos al software, ¿ok? El que ya está lleno. Entonces aquí trae una parte que dice análisis de sensibilidad. ¿Sí? Ahí está. Sí lo alcanzan a ver, ¿verdad? Sí, profe. Sí, aquí está normal, escenario normal, ¿sí? Pero puede ocurrir un riesgo. Aquí, ¿por qué sale 67? Bueno, no sé. Entonces, puede ocurrir un riesgo. Estos son los indicadores en un escenario normal, sin considerar el riesgo. Pero, si consideramos el riesgo que baje la producción un 10% o un 15%, por ejemplo, aquí le ponemos menos 15. Eso implica que va a bajar la producción programada un 15%. Hay que explicar por qué baja. Entonces, la variable de riesgo aquí es la producción, ¿no?, del proyecto. Si ven, ya cambió. Ya cambió el valor actual neto, la TIR. Aquí abajo los voy a copiar y guardar como valores, es lo que no hice en la lámina que les presenté, para que no cambien. Aquí me pide que le quite el candado. Entonces, para que me regrese al escenario normal, yo tengo que quitarle aquí este 15 y poder comparar. Ahora sí, acá abajo, si ven, ya son diferentes estos valores. Es el escenario normal y es el escenario de riesgo. Cuando baja la producción un 15%, la TIR pasa de 67 a 40. La relación beneficio-costo pasa de 1.80 a 1.5. Y cuando se introduce el escenario de riesgo, cambia toda la información del flujo, todos los flujos financieros cambian. Entonces tiene que hacer otra vez la proyección de ingresos y egresos bajo el escenario de riesgo para ver cómo se modifica el punto de equilibrio, las utilidades y poder interpretar esos datos ante un escenario de riesgo. Con el software se hace rápido, ¿sí vieron? Manualmente tuviéramos que volver a hacer todos los cálculos bajo el escenario de riesgo. Entonces ya vimos que caen los indicadores de rentabilidad, vimos en cuánto bajan. Ahora lo que sigue es proponer alternativas para mitigar el impacto. Los riesgos no se pueden quitar porque la mayoría son externos. Los internos se pueden medio ajustar, ¿no? Pero tampoco se pueden eliminar. Entonces los riesgos nunca se pueden eliminar. Lo que se puede hacer es mitigar, disminuir su efecto negativo. Porque me iba a afectar en 20%, yo hago una estrategia para que nada más me afecte en 10%. Y eso se llaman alternativas para disminuir el impacto del riesgo. Entonces identifica el factor de riesgo y luego se proponen alternativas. Factor de riesgo, fenómenos naturales. ¿Qué puedo hacer ante los fenómenos naturales? No los puedo quitar. Hacer innovaciones tecnológicas, tener un seguro agropecuario, un fondo de autoseguro, diversificar actividades. En lugar de que siempre nada más puro maíz, siembro maíz, trigo y habas.
y a lo mejor las habas no les pega tanto la helada, ¿no? Elementos tecnológicos, esos son riesgos internos. ¿Qué puedo hacer? Asesoría técnica, capacitación, innovación tecnológica, selección adecuada de proveedores. Y entonces, así, para cada factor de riesgo se van proponiendo alternativas que tienen que ser, deben poderse desarrollar dentro de los recursos que tiene la organización. Porque luego hay alternativas que son muy costosas. Y entonces esas no entran porque por el costo pues, no van a ser posibles. Tienen que ser alternativas dentro del contexto de la organización y de sus recursos. Aprovisionamiento de insumos, igual, comités de compra, integración vertical, alianzas estratégicas, entonces ya se proponen alternativas. ¿Sí? Así, para cada factor de riesgo se van proponiendo alternativas. Y finalmente, ya con todo eso, ya una vez que se analizó el riesgo, se va al dictamen, a la conclusión. ¿Qué características tiene un dictamen? Un dictamen es un documento, un escrito. ¿Sí? Es el dictamen. Un escrito que da la conclusión de todo el proyecto. Tiene estas características. En muchas ocasiones es el único documento que va a leer el que toma la decisión de poner el dinero. ¿Sí? No va a leer todo el documento, que son 200 hojas. Nada más se va al dictamen. Y el dictamen es una cuartilla o media cuartilla. Porque el tomador de decisiones de inversión a lo mejor tiene 1000 proyectos y no va a poder leer los 1000 proyectos, es obvio, ¿no? Entonces, por eso es el único documento que va a leer, o la única parte del proyecto que va a leer el tomador de decisión de invertir. Por eso debe ser breve, pero resaltar los impactos del proyecto. Los impactos principales, ¿no? Debe ser concluyente. Debe decir sí o no. No debe decir sí, pero, o al contrario, decir no, pero si se hace esto, a lo mejor puede ser rentable el proyecto, no. Concluyente, sí o no. Y dice aquí que no es un resumen. Es algo muy similar a un resumen, pero no es un resumen. Elementos básicos que tiene un dictamen. Mencionar el problema o la oportunidad, señalando cómo el proyecto contribuye a enfrentarlo o a resolverlo. Entonces, en el dictamen regresamos hasta el origen del proyecto. ¿Se cumplió con la expectativa o no? Entonces, debe mencionar. Debe presentar los principales indicadores del proyecto, los montos de inversión, el financiamiento, la rentabilidad, el riesgo, el impacto ambiental. Debe señalar los beneficios y costos directos e indirectos. Mencionar los puntos críticos del proyecto y las estrategias para fortalecerlos. O sea, el riesgo, los riesgos que corren. Indicar la decisión que se recomienda. ¿Sí? Y se redacta más o menos en estos términos, ¿no? Este proyecto producirá alimentos básicos, queso y ganado en pie, generará 3 empleos adicionales, directos permanentes, y 6 empleos indirectos, ¿sí? Arraigando de esta forma a los productores a su comunidad. Además tendrá un efecto demostrativo para que los demás productores se organicen. No tiene un fuerte impacto ambiental negativo, ya que no genera residuos peligrosos para el medio ambiente. El proyecto es complejo en su aspecto técnico y organizativo, ya que abarca la cadena agroalimentaria completa, por lo que se tiene riesgos significativos en el aspecto técnico. El mayor riesgo es la probabilidad de que baje un 10% la producción programada, por lo que, de acuerdo al análisis de sensibilidad, esa baja no significa que el proyecto deje de ser rentable a niveles de producción menores a los programados. Implementar estrategias, implementar programas de capacitación intensivos
y procesos de supervisión eficiente son estrategias que permitirán disminuir los efectos negativos del riesgo considerado. El proyecto requiere una inversión total de 481,260 pesos, de los que el 38% lo aportan los socios, el 31% es subsidio del SADER y 46% es crédito. El capital de trabajo es de 35,864 pesos, de los cuales los socios aportan el 38% y el resto es crédito bancario. Los indicadores de rentabilidad son los siguientes, ahí están los indicadores. Y no es sensible al riesgo más significativo, baja del 10% en los niveles de producción, ya que en ese escenario el proyecto es rentable, pues tiene un band de 344,454 pesos, la TIR es de 35,67, la relación beneficio punto de 1,40. O sea, sigue siendo rentable. Bajan, pero sigue siendo rentable. Se recomienda que una vez que el proyecto sea aprobado por las fuentes financieras, se implementen los programas de capacitación en la parte contable y de ventas. Para atenuar los riesgos, se recomienda aplicar un proceso de supervisión riguroso en la operación del proyecto. Debido a que el proyecto es rentable en el escenario normal y cumple con los objetivos, o sea, resuelve los problemas, los objetivos y metas, se dictamina como factible técnica y financieramente. Entonces, esto a tamaño 12, de letra Word tamaño 12, se lleva tal vez una cuartilla, y ese es el dictamen. Es un apartado muy especial, muy concreto, que da la esencia del proyecto. Bien, con esto concluimos así, de carrereado el último capítulo. ¿Preguntas, comentarios? Profe, y por ejemplo, bueno, aquí menciona el 10% de lo que es como de riesgo de productividad baja. Y si antes del proyecto, por ejemplo, cuando nosotros hacemos un experimento, pues no lo hacemos en 1 hectárea, sino lo hacemos con pocas plantas, no se puede más o menos como calcular esos riesgos. A ver, en un experimento, a ver si me expreso, porque a lo mejor a cuestiones experimentales no va esta metodología. Pero si me explicas, a lo mejor estabas tomando como ejemplo una cuestión experimental, pero para un proyecto. Si me repites No, otra vez tu pregunta. es que, por ejemplo, en este caso del queso, si se Ajá. hubiera tomado una vaca con anterioridad y más o menos sacaran como lo que produce y bajo esa vaca pues se produciera lo demás, ¿no cree que se disminuiría el riesgo? Porque ya tendrías como un antecedente. No, a ver, cuidado aquí, porque aquí todo lo que hicimos en el proyecto ya está considerando todo lo que dice el compañero. Ya vimos cuánto producen las vacas, ya vimos que son las mejores vacas, ya implementamos la mejor tecnología. Todo eso estuvo en la identificación en el estudio técnico, ¿sí? Entonces ya, cuando tenemos esos indicadores, ya hicimos los procesos de producción lo más eficientes que se pueda. Ya detectamos las mejores tecnologías, los mejores sistemas de producción de leche. Ya el riesgo son, además de todo eso, que ya se hizo muy bien, ¿qué otras cosas pueden ocurrir? O que eso que calculamos que está bien no se pueda llevar a cabo. ¿Sí me explico? Ya el riesgo son cuestiones previendo que lo que ya hicimos o estudiamos muy bien, estimamos muy bien, no pueda suceder en la realidad. Sí, sí, entiendo tu pregunta. Sí, creo que sí, profe. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Este, No, profe.